Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy vamos a analizar una lectura muy interesante, la cual vamos a rescatar la concepción de la comunicación a lo largo de la historia humana y la crisis de la idea del progreso lineal a la que contribuyeron los procesos de la comunicación basados en el título La invención de la comunicación, escrito por el autor Armand Matelard. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Como introducción, hay que destacar que de acuerdo con el autor Denis Diderot, en el año de 1753, nos proporciona que el concepto de la comunicación se logra comprender a partir del idioma que se proporciona en torno en varias ciencias, artes u oficios. Tal es el caso de la teología, la literatura, la física, las vías públicas, entre muchas otras cosas. Con ello, hay que considerar que a lo que nos trata de decir dicho autor proviene a través del funcionamiento del vocablo, el cual sería como pieza fundamental para el desarrollo de la comunicación en la llamada enciclopedia. Ante esta situación, la polisemia que se logra remitir en torno al proceso de la comunicación promueve a transmitir el entorno de ideas tanto de reparto, de continuidad, de comunidad, em, de encarnación y de exhibición. Aunque por otro lado, el autor Matlard en el año de 1994 menciona que el proceso de la comunicación conlleva en transmitir a mayores rasgos una enseñanza negativa que una positiva. Porque dado que está haciendo mención principalmente del artículo llamado la excomunicación, haciendo referencia a que todo hombre, tras ser excluido de una sociedad, ya no tendrá comunicación con el mundo. Es ahí donde entra el cambio de una época o de una sociedad, ya que tras una evolución tanto social, económica o de cualquier otro carácter, logra producir una concepción hegemónica en el entorno comunicativo, logrando desglosar las diferentes continuidades y estructuras que provee el concepto de la comunicación. Ahora bien, como desarrollo vamos a preguntar, ¿cuál era el objetivo principal de comprender la comunicación a lo largo de la historia humana? Así que, de acuerdo con el autor Matelard, nos dice que para dar un buen entendimiento sobre el concepto de la comunicación se tendrá que realizar un recorrido histórico del mismo, teniendo como objetivo identificar lo que es la continuidad y la ruptura sobre la configuración comunicacional, es decir, que a través de una concepción histórica nos vamos a dar cuenta como individuos cómo ha ido cambiando el proceso de la comunicación. Tal es el caso del idioma, cómo ha ido cambiando la transmisión del lenguaje, entre muchos otros aspectos. Ante esta situación, igual nos dice el autor que dicha configuración logra ampliar la definición a partir de todos los circuitos de intercambio y la circulación de los bienes, las personas y los mensajes, incluyendo obviamente las vías comunicacionales y los medios de intercambio simbólicos. Como se mencionó anteriormente, la configuración comunicacional nos menciona que es la concepción de una forma trascendental de cómo ha cambiado el entorno comunicativo a través de la lengua, la religión o la cultura. Ahora bien, el objeto de estudio que propuso, que mantuvo en funcionamiento el autor Matelar sobre el entorno comunicativo está basado en el famoso largo siglo XX, el cual ha sido iniciado durante la Revolución Francesa durante el año de 1789 y finaliza durante el proceso de la Primera Guerra Mundial, que tuvo como duración desde el 1914 hasta 1918. En este caso, podemos hablar que el recorte histórico que menciona dicha lectura coincide sobre la forma de estructurar en un espacio
racional, mercantil, sobre el Reino de Francia, en torno al proceso de la comunicación que se estaba llevando a cabo. Y con ello se logra catapultar de cierta manera su cierre sobre el funcionamiento del mismo a través del desarrollo del consumo masivo y la gestión de la opinión pública. Por otro lado, tras el análisis de la lectura sugerida, el autor Matlar pues, propuso 4 formas para comprender los saberes o las formas para poder comprender la comunicación. El primero es el flujo, el cual pues hace de referencia a la domesticación del flujo social y el nacimiento de la comunicación moderna, que es lo que comúnmente se hace, cómo fluye la transmisión del mensaje. Por otro lado tenemos el vínculo, que es el que propone que la comunicación es el vínculo universal sobre la utilización de redes internacionales. Ejemplo de la vida cotidiana actual, pues son el uso de redes sociales, que son las que permiten interactuar con el mundo a largas distancias. Como tercer saber tenemos el espacio, que es el lugar donde se lleva a cabo la transmisión de la comunicación. Y por último tenemos la medida, que se centra en la aparición del hombre a través de 3 etapas, que la primera nos constituye que es la introducción de las masas en distintas ciudades, cuando ya llega el hombre. Como segundo punto tenemos la aparición del individuo a través del estudio de sus movimientos y funciones, qué es lo que va a aportar, es a lo que se refiere el segundo plano. Y el último plano es la definición de su perfil, la que podrá manifestar o trascenderá sobre la producción cultural y la medición de audiencias, es decir, en la manera en cómo se va a comunicar con el individuo. Como conclusión, quiero mencionar que la lectura es prácticamente funcional para la comprensión de la comunicación, la cual logra manifestar que dicho concepto que es entendido de forma paradójica. Esto siendo obviamente justificado pues por el cambio que se origina de forma constante en el entorno comunicativo, lo que se vive actualmente. Ante esta situación, los argumentos que nos proporcionó el autor Matelar sobre la concepción de la comunicación nos permite entender que la ciencia es comunicar. Determinando que el concepto de la comunicación le proporciona al ser humano ser partícipes de la conectividad y de la forma en cómo va a dar función a un determinado sistema social. Sin más preámbulo, esta ha sido una reseña bastante interesante. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.